Hola amigos, hoy vamos a estudiar y aprender algunas cosas. Si Dios nos ayuda, una cosa importante del capítulo 4 de Hechos. Es una historia que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dejó registrada para darnos una serie de lecciones, una en particular muy importante. El capítulo 4 de Hechos resume los 3 capítulos anteriores, pero lo hace a través de una historia concreta, de la historia de Pedro y Juan cuando se presentan ante una especie de concilio o congreso del gobierno de la ciudad donde vivían. Es una historia muy poderosa porque puede dejar una enseñanza en nuestra vida que cambie nuestra perspectiva de cómo vivimos y cómo hacemos nuestra vida cristiana, cómo vivimos y cómo hacemos iglesia, que es lo que queremos aprender. Si ustedes gustan, acompáñenme a leer el capítulo 4 de Hechos y seguimos avanzando, ¿les parece? Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están hablando de aquella sanidad que le acababan de hacer al día anterior al cojo en el templo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya éste sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que andaban en metro, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Hay que amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, concédenos, Señor, que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es como un segundo Pentecostés. Bueno, les voy a terminar de leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ay, perdónenme. Esta es una historia llena de lecciones, pero si tratamos de condensarla y aprender de ella y entender una sola lección principal, será posible llegar a una conclusión sobre nuestra vida, sobre este tiempo, sobre el presente y la realidad que estamos viviendo hoy en día. En aquel tiempo, el gobierno de ese país era un país que estaba conquistado, como ya los he platicado antes, por el Imperio Romano. El Imperio Romano dejó que el mismo pueblo gobernase a la sociedad que habían conquistado. Entonces el gobierno se volvió una especie de gobierno teocrático, y la cuestión de impuestos y de política y de todo el gobierno de la ciudad en lo administrativo se lo encargaron los romanos a la familia del sacerdocio. En este caso, en este momento eran Anás y Caifás. Aproximadamente en el año 6 después de Cristo se tuvo un orden político de esta manera. El gobierno de Israel estaba a cargo, en su instancia mayor y principal, el gobierno total lo tenía el Imperio Romano. En el tiempo de Jesús era Poncio Pilato el gobernador, digamos, o el presidente de ese país, impuesto por los romanos. Pero los romanos nombraban a quién debía ser el sumo sacerdote. En este tiempo había dos sumos sacerdotes, uno era Anás y uno era Caifás. Y había una cosa también que se llamaba el Sanedrín, que era como el colegio, el congreso de diputados, que resolvían todas las cuestiones políticas de la ciudad, no solo las cuestiones políticas de gobierno, policíacas, de administración, etcétera, sino también lo religioso. En aquel entonces, los saduceos eran la secta de los judíos, o el tipo de judíos cuya familia estaba a cargo de los sumos sacerdotes, es decir, la familia en el poder en aquel tiempo era de la secta de los saduceos. Entre los saduceos y esta gente se repartían todo el pastel. Estaba también la secta de los fariseos, que eran unos nuevos maestros de la ley, que se estaban poniendo más de moda cada vez, y que tenían unas creencias específicas muy diferentes a las de los saduceos. Y estaba también una especie de guardia del templo, que era como la policía de la ciudad, y aparte había más policías, y había otra serie de instancias o de grupos sociales de gobierno, como los rabinos, por ejemplo. Ellos se ponían afuera de los templos y enseñaban al pueblo todo lo concerniente a las escrituras y demás. En el Sanedrín estaban gente principal de la ciudad y de la sociedad y del gobierno, etcétera. Por ejemplo, estaba Gamaliel.
el rabino que había sido maestro del apóstol Pablo. También estaba José de Arimatea, que fue el que era una persona influyente y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y puso la tumba. Y había así algunos otros personajes importantes que menciona la Escritura. Adicional, había otra bola de gente principal y otros grupos, pues se juntaron todos en Jerusalén porque habían hecho un gran escándalo, un gran pancho, Pedro y Juan sanando a este cojo en el templo. Lo que sucedió es que en pocas palabras les daba envidia, estaban resentidos, seguía en boga el crecimiento de la iglesia cristiana, y estos tipos en su envidia, su coraje y sus demonios y su ira no sabían qué hacer. Entonces los llaman y como son la máxima autoridad, creen que lo van a poder controlar simplemente con decretarles que no pueden hacer tal cosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: ¿saben qué? No, ustedes son la autoridad, son mis gobernadores, son muy chidos, los respetamos y todo lo que sea necesario, pero en esto no los vamos a obedecer porque es más importante obedecer a Dios que a ustedes. Y además, no es que ahí se quede, sabemos perfectamente, no se los dijo así, pero que ustedes son una bola de resentidos, ardidos, y no quieren que prediquemos en el nombre del Señor porque están llenos de demonios y quieren ir en contra de la verdad. Entonces lo vamos a seguir haciendo. Y como el poder generalmente tiene miedo del pueblo cuando está organizado y junto, etcétera, no les hacen nada, los amenazan, que no sirve de nada, y los mandan a su casa al día siguiente. Lo importante que nos deja esta historia un poco breve y extraña es que la iglesia tenía el favor del pueblo, eran admirados, pero de repente se levanta gente mala, como en todos lados y en todos tiempos, y trata de impedírselos y evitar el crecimiento del evangelio. Eso no es nuevo, hasta la fecha sigue sucediendo. Lo importante es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de valentía y de conocimiento, se levanta, habla y da testimonio de lo que ha sucedido en su vida, en la ciudad y en todos lados, con la vida de Jesús resucitado. Es Pedro justamente y otros escritores del Nuevo Testamento quienes escribieron cosas que lo primero que nos llama la atención es una aparente contradicción de las Escrituras. Déjenme abarcar ese tema. Pedro en su carta, tiempo después, escribió algo muy importante, se los voy a leer, con respecto a cómo se deben comportar los cristianos, o cómo es lo ideal que los cristianos se comporten en la sociedad, con las autoridades, con la policía, con el gobierno, etc. Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto lo dijo Pedro, y el rey en aquel momento, o el equivalente al rey, era el César. Y también aplica para la figura del gobernador, y incluso para los sumos sacerdotes, que eran como los gobernadores locales, digamos, y para toda esa serie de autoridades que estaban frente a ellos. Pablo también enseñó en la Escritura, también en el Nuevo Testamento, un poco más adelante en el libro y más adelante en el tiempo, y Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la ley, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, o la macana, la pistola, o el aparato que te da toques y te electrocuta. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual, por
si es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto también pagamos impuestos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Bueno, esto ya lo dice también a Tito, dice, para esto también pagamos impuestos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y de que estén dispuestos a toda buena obra. Este último parrafito es de la carta de Tito, también escrita por Pablo. Entonces, si fuéramos un poco, si nos faltara un poco de conocimiento y lectura, diríamos, bueno, somos cristianos, nos están llamando para pedir cuentas, vamos a ser respetuosos y vamos a obedecer todo lo que nos diga la ley. Y nos quedaríamos cortos, porque si seguimos leyendo la Biblia y le damos la vuelta y otra vez la vuelta y la leemos varias veces, encontramos un montón de pasajes que aumentan esa enseñanza y que la integran toda en un solo contexto, en una sola doctrina acerca de las autoridades. ¿Cómo es posible entonces, diría el que cree, el simple, que cree que solo el Nuevo Testamento o que solo estos pasajes hablan, ¿cómo opinaría del resto de otra bola de pasajes abundantes en la Escritura de gente que no obedeció la ley, de gente que se rebeló a las autoridades, al rey, al de aquel momento, el mero mero, y lo hicieron de la mano de Dios, como en este caso, en Hechos, Pedro y Juan? ¿Cómo es compatible que Pedro y Juan desobedecieran y dijeran, a ver, aquí es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes? Aparentemente es clara la línea que medían Pedro y Juan, pero hay casos en los que esa línea es mucho más tenue y no se ve, y es muy delgada y no sabes si cruzarla o no, o si ya la cruzaste. No sabes cuándo obedecer a la ley, al gobierno, al país, al presidente, y cuándo no. Pero veamos, pensemos en el resto del contexto de la Escritura. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Moisés salió huyendo porque efectivamente violó la ley, mató a un compadre egipcio porque él era como considerado egipcio, y se dio a la fuga, le dieron auto de formar prisión, pero nunca lo agarraron hasta después de 40 años. Regresa como el líder de una banda de judíos que son la ciudad esclava y conquistada, o más bien la nación conquistada y esclavizada por el faraón y la nación egipcia. Y Moisés se rebela y dice, déjenme se los leo para que no... dice Hebreos 11. No, Hebreos 11 no. Sí, Hebreos 11, pero déjenme. Dice el 27, por la fe, hablando de Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, etc. Es decir, Moisés al final se rebeló y no aceptó la autoridad del faraón para sacar al pueblo. Es un mero ejemplo, pero podemos tener más ejemplos en la Escritura. Cuando llegaron después de Moisés y que su sucesor Josué llegó a conquistar la tierra prometida, llegaron a Jericó y hubo una mujer que se rebeló al gobierno, al estatus, al aparato de gobierno de su momento en la ciudad de Jericó. Y no solo se rebeló esta mujer porque le entró fe y porque creyó en Dios, se volvió traidora, cometió traición a la patria. Porque, entre otras cosas, nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una nacionalidad mucho más grande y gloriosa que la que podamos tener en cualquier lado. Y Rahab, de algún modo, lo entendió y lo creyó y se volvió no solo rebelde, no solo no obedeció, no solo estuvo del lado sino se volvió la traidora, y Dios la recompensó. Supo, de algún modo, que podemos reflexionar cómo resolver la situación. Su ciudad iban a ser conquistada, iban a arrasar y a eliminar y a asesinar, bueno, no asesinar porque no era asesinato, pero iban a matar a todos, y Rahab traiciona a su pueblo, los ayuda a entrar, se vuelve como espía,
y Dios la recompensa y la salva. Y de hecho es una ultrabistatarabuela del Señor. Lo mismo sucedió con David, el rey David. Cuando Saúl era el rey, David se rebeló, fue perseguido por Saúl, se vio en contra de la autoridad, tuvo que vivir en cuevas, con los rebeldes, con los que tenían broncas y con la escoria de la ciudad de aquel momento. Lo mismo hizo Samuel en aquel tiempo, lo mismo le pasó a Gedeón, lo mismo le pasó a Lot cuando fue a Sodoma y Gomorra y no se quiso someter al gobierno corrupto, podrido y homosexual y LGBT y todas esas cosas que había desde aquel tiempo. No se sometió a esos regímenes, a esas culturas, quiso vivir de una manera diferente, y lo hizo. Lo mismo Daniel, que era un chico joven, también tenía fe y vivía dentro del imperio babilónico cuando su nación había sido conquistada por otro pueblo, por otra nación que era Babilonia, y dentro del aparato de gobierno de Babilonia también se rebeló y no quiso comer lo que comían, no quiso hacer lo que hacían, no quiso hacer los rituales que hacían, no quiso adorar a quienes ellos adoraban, no quiso adorar al estatua, no quiso hacer muchas cosas, se rebeló y Dios lo respaldó. Lo mismo Pedro y Juan, lo mismo Pablo en todas las ciudades en donde anduvo. 5 veces le dieron 40 azotes menos uno, otra vez lo quisieron matar, en todos lados fue perseguido por la autoridad del lugar en donde estaba, en Corinto, en Efeso, en Damasco, con diferentes gobiernos y de diferentes tipos y formas, y en todos fue perseguido, y en todos lados se rebeló por un mensaje que él creía que valía la pena rebelarse. Y así sucedió. Cuando acabó la época de la primera iglesia, después en Europa los albanenses hicieron ciudadcitas cristianas, después John Hux, y después Lutero, y después Calvino, y después un tipo en España que se llamaba Casiodoro de Reina, y se le ocurrió rebelarse a la autoridad, rebelarse a la Inquisición y al gobierno y al imperio de la iglesia, y escribir el Nuevo Testamento o la Biblia completa en español en contra de la autoridad. Y miren que él tradució estos pasajes donde dice que respetemos a la autoridad, pero algo lo llevó, ¿cierto? Algo lo llevó a ir en contra de la ley. Y si vemos la historia de la iglesia, está llena de rebeldes, revolucionarios que no aceptaron la autoridad. Martín Lutero escribió sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, en contra de la iglesia católica, tratando de reformar, tratando de rebelarse y de que abrieran los ojos y de que hicieran las cosas distintas, y lo que consiguió es que lo persiguieran y que le pusieran precio a su cabeza y que lo quisieran matar. Lo mismo sucedió cuando llegó el evangelio a México. En México hasta 1960 y cacho no se imprimieron Biblias, ¿sabían eso? Hace muy poquito tiempo tenemos Biblias producidas, impresas y hechas en México. La iglesia romana tenía todo eso vetado y perseguido y prohibido y demás. Los misioneros entraron hasta 1800, 1700, los primeros misioneros del evangelio a México. La Biblia estuvo prohibida, los misioneros estuvieron prohibidos y aún así llegó el evangelio a México. Y hoy sigue habiendo cosas prohibidas y sigue habiendo un montón de persecución para los que creen en el evangelio, los que creen en Jesús, y lo seguimos haciendo. Hoy tenemos tiempos de gracia porque en las ciudades donde vivimos no sucede, pero lo que quiero que vean es que una cosa es el pasaje de Pedro donde dice que respetemos al rey, a las autoridades, donde Pablo dice que las autoridades están puestas por Dios, donde Dios le dice al pastor Tito que le enseña a la iglesia a respetar a las autoridades. Y también vemos al mismo tiempo que todos ellos que enseñaron eso también fueron una bola de rebeldes que en su momento no aceptaron y no cumplieron con la autoridad. ¿Qué enseña la Biblia entonces? ¿Cómo es entonces que podemos decidir o diferenciar o definir cuándo hacer lo respetuoso y lo obediente con la ley y cuándo no? Cuando el Espíritu baja y te posesiona y te dice y te lleva como robot, no, tal cosa no parece existir, ¿cierto? Es quizá acaso cuando abres la Biblia y ves, no, ahora sí revélate, o no, ahora no revélate. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que la respuesta es muy fácil a eso, ¿cierto?
Es una elección impresionante porque parece sencillo. Ellos pudieron muy bien haber justificado con la escritura y con la Biblia: no, hay que respetar al rey, son los sumos sacerdotes, es el Sanedrín, es el concilio, son los maestros de nuestra nación, vamos a estar tranquilos, no me den latigazos, no voy a predicar. Bueno, sí voy a predicar esto de Jesús, pero aquí en corto, en quedito, a poca gente, adentro de mi casa, no se preocupen, no va a haber bronca. No, Pedro les dijo en su carota: lo voy a seguir haciendo, ustedes están en contra de algo que no deberían estar, y no me interesa lo que ustedes me tengan que decir acerca de algo de lo que yo estoy seguro. ¿Cómo es posible que un cristiano llegue a tal determinación? ¿Será solamente conocimiento de la Escritura? ¿Será la experiencia? ¿Será que el Señor te da una visión? ¿Será que el Espíritu Santo te guía? ¿Será la suma de muchas cosas? Porque lo impresionante es que desafiaron a la autoridad 2 veces, con la máxima autoridad reunida en ese tiempo, donde las cosas estaban muy, muy peligrosas, porque acababa de ser recientemente la muerte y crucifixión y resurrección del Señor. El imperio romano, las autoridades romanas estaban muy sensibles a que no hubiera ningún otro tipo de revuelta, líder, caudillo, revolución, nada parecido. Estaban listos para aplastarlo. Y estos tipos desafían a la autoridad, les dicen que con la pena van a seguir haciéndolo. Y no solo eso, hablan de Jesús resucitado como testigos de que lo vieron, y lo hacen con un grupo de personas que están a cargo del sumo sacerdocio, que son los saduceos. Los saduceos, si ustedes leen, eran los judíos que no creían en la resurrección. Entonces no solo les duele en su doctrina, que eran súper celosos de su doctrina, no solo les duele en lo personal y en lo social, porque era algo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento. Entonces les dieron en todo, en el orgullo, en la religión, en la doctrina, hasta con la cubeta, con eso. Y no solo eso, sino que además les dicen en su carota que deben ser correctos, deben desobedecerles, y les dicen: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y también dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, aunque quisiéramos, es algo que es imposible. Si hubiera un pasaje que puede ser como el pasaje clave de este capítulo, es aquel que dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Es una verdad suficientemente poderosa para nosotros, para ponerlo como parámetro y decir: esto no me lo voy a callar. Me puedo aguantar que me encierren en mi casa con un virus falso y con una bola de cosas exageradas que no tienen más que el sentido de destruir otras cosas. Eso no pasa nada. Me aguanto y de todos yo me salgo a pasear en mi moto, etcétera. No es el tema, odio hablar de eso, no sé por qué lo toqué, pero como quiera, eso no me impide predicar el evangelio. Pero si vinieran y nos prohibieran predicar el evangelio, bueno, tendríamos probablemente que hacer esto. No sé si ustedes estén de acuerdo. Ahora tratemos de llegar a las verdades difíciles o profundas y trasladar esto a nuestra vida. Ellos dijeron: porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Yo pregunto: ¿qué es lo que tú has visto y oído en tu vida? No lo que te han platicado, no lo que te platico yo, no lo que oíste en un chisme, no lo que viste en una película, documental, testimonio, película de la vida real, película que viste, nada. ¿Qué es lo que tú en tu vida, con tus ojos, con tus manos, en tu vida física, material y en tu vida real y espiritual, qué es lo que has visto y oído que ha hecho Jesús en tu vida? ¿De qué eres testigo? ¿Qué puedes testificar que ha hecho Jesús? ¿En verdad has visto algo y oído que vale la pena que puedas testificar encima de todas las cosas y de la ley? ¿Qué harías para que la gente tomara en serio tu testimonio? ¿Cómo le harías para convencerlos? ¿Será que solo con palabras testificamos? ¿Solo con palabras podrías testificar: pues yo creo en Jesús y yo hago esto y digo y voy y vengo?
Quizá es posible que también con tu conducta, tu vida, tu ejemplo, des testimonio de lo que hay en tu vida. Habrás visto milagros y portentos en tu vida, en tu persona, de los que puedas hablar. Puedes actuar con toda autoridad y decir: sí, yo soy testigo de que Jesús está vivo y que ha resucitado. Óyeme, baboso, pero hace 2000 años se supone que resucitó, ni siquiera sabemos si hubo Jesús. ¿Estás listo para dar razón de tu fe con tu vida y ser totalmente, si no convincente, porque no estamos para convencer, pero sí congruente? Tu vida podría hablar por ti mismo de lo que alguien ha hecho poderoso en ti. Puede haber milagros que sustenten lo que tú vives y la manera en que vives y la manera en que hablas. O solamente, como quizás en algunos casos sí suceda, repetimos algo que aprendemos y lo repetimos y lo decimos en teoría, pero nunca lo hemos vivido. Nunca has visto a Jesús resucitado. Nunca has tenido una experiencia como la que tuvieron Pedro y Juan. Nunca te han impedido predicar, nunca te han vituperado, se han burlado de ti, te han perseguido por creer. ¿Podrías hablar también de la resurrección de Jesús? ¿Qué me dices de la resurrección? La resurrección es el sustento doctrinal de la vida cristiana. Pablo decía: porque si Jesús no resucitó, vana es vuestra fe. En nuestra vida depende, nuestra vida cristiana y todo lo que hacemos diario depende de que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, ¿para qué? No vamos a resucitar. No va a haber vida eterna, no va a haber recompensa, no va a haber premio, no va a haber gloria. Pero lo que hacemos y lo que creemos y lo que decimos y lo que vivimos, lo hacemos porque creemos que hubo una resurrección. Pablo tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado, y dice: como un abortivo me encontró a mí. Nosotros no, nosotros solamente somos el discípulo que creyó en el testimonio de un discípulo, que creyó en el testimonio de un discípulo, así hasta 2000 años atrás. ¿No podría ser que después de tantas hubiera teléfono descompuesto y ya ni siquiera creemos lo mismo y ya ni siquiera podemos tener autoridad para decir de verdad que Jesús resucitó? ¿Cómo es que en tu vida puede haber un Jesús resucitado que sigue haciendo lo que hacía en esto? Si no, el cristianismo no tenía poder. Nuestro cristianismo sería un cómic. Podríamos creer en Star Wars y ser Jedis, como algunos sí lo hacen. Podríamos creer en el fútbol, en el rock and roll, en la música pop y tener otra bola de ídolos. Podríamos creer en las revoluciones y convertirnos en el Che Guevara. Podríamos creer en el hinduismo y fumar hierbas y meditar y volar y creer que un día nos vamos a convertir en pájaro, o en rata, o en lo que creemos. Lo creemos porque lo repetimos por tradición, porque así nos enseñaron, porque de verdad hemos visto a un Jesucristo resucitado en nuestra vida. ¿Podrías tú testificar que has visto a Jesús resucitado en tu vida? Y dar la vida por eso y sostenerlo y estar firme a pesar de cualquier cosa y decir: sí, yo ahorita me muero si me dicen que niegue a Jesucristo crucificado. No tengo problema. No tengo problema en pasar a la gloria del Señor y a la vida eterna y ser resucitado en el día postrero. Ninguno. No le tengo miedo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Porque esa es una realidad que quizás se une muy diferente al cristianismo que vemos más comercial. No estoy hablando de una iglesia en particular, sino al cristianismo que se ha hecho en esta época posmoderna en todo el mundo. Un cristianismo, no hablemos de la prosperidad, ¿cómo se llama esa cosa? Del evangelio de la prosperidad y esas cosas. No, ese es uno de los 300 evangelios más que andan por ahí. Ni siquiera pensemos en ellos, sino pensemos cómo comparamos nuestra vida, nuestro evangelio, nuestra experiencia en la resurrección y en el poder de Jesús, en la experiencia viva del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos comparar con estas historias que leemos en Hechos? ¿Sería posible también, por ejemplo, que pudieras hacer lo que los apóstoles hicieron
y podrías sustentar la resurrección de Jesucristo sin el Nuevo Testamento, sin los Evangelios? ¿Cómo podríamos resolver, miren, le atiné justo al Nuevo Testamento, cómo podría resolver que Jesucristo fue prometido en todo el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras, en todos los profetas, en los Salmos y en la ley, que Jesús fue profetizado y que había de padecer y que había de morir y que había de resucitar al tercer día? ¿Podría solo con el Nuevo Testamento, sin tener que citar los Evangelios y las cartas y eso? Pues los apóstoles fue lo que hicieron, porque la experiencia de la resurrección, que la vivieron en primera persona, fue tan poderosa que eso los orilló a seguir estudiando, a verificar en las Escrituras cómo era que eso había estado profetizado. Los saduceos de aquel tiempo, les decía, tenían el sumo sacerdocio y eran nominados por los romanos para ejercer. Entonces el hecho de decir que no solo habían matado a Jesús, sino que después Jesús había resucitado, era casi una condena de muerte. Es un tema muy delicado y muy grande lo que hicieron. Eso equivaldría a hoy hablar en contra de toda la bola de creencias sociales y convencionalismos que se tienen como dados por hecho y por verdad: la ciencia, la evolución, el calentamiento global, todas las patrañas que esta sociedad, este mundo moderno ha inventado, que no existen y que no son reales, las epidemias. No, ya no voy a molestar con eso. Bueno, sí, un poco. Pero el reciclaje, que el agua se va a acabar, que el calentamiento global va a helar los polos, y que en los 80s decían que la Tierra se iba a congelar y ahora dicen que se va a calentar, y en fin, cada vez o se acaba el mundo, o se acaban las ballenas, o se acaban las abejas. Todo el tiempo hay un temor y una bola de enseñanzas y de creencias en el mundo. ¿Cómo podemos levantarnos y predicar a un Jesús resucitado en nuestra vida y demostrarlo como real, cuando hoy en día el tema religioso, por ponerle ese nombre, no es un tema que a la gente le sea relevante? Ni siquiera filosóficamente podremos hablar de la resurrección. Es un tema que ha sido vituperado, molestado, gastado, lo han tergiversado y lo han hecho ver como ridículo. Y creer hoy en día en la creación, creer en la resurrección, creer en Jesús, es para algunos o para mucha gente de la sociedad es peor que creer en cuentos de hadas, peor que creer en Star Trek o en Star Wars o cosas de esas. Es más, la gente podría mucho más fácil creer en Star Wars que creer en la Biblia y en el Señor. ¿No te parece que hoy en día es incluso igual de peligroso, igual de ridículo hablar de la resurrección, hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida? Hoy en día ya nadie, no es porque sean celosos y ardidos como los saduceos o porque tengan una doctrina. Hoy en día, de alguna u otra manera, es un tema que se ha hecho prohibido, vetado, molestado, gastado, tergiversado. Sin embargo, es el único tema que como cristianos nos hace vivir y nos hace que nuestra vida valga la pena vivirla como la vivimos. Tenemos la influencia de este posmodernismo asqueroso, en donde lo único que importa es el aquí y el ahora, este momento, que disfrutes ahora, que lo importante no es a dónde vas, sino que disfrutes el camino. Y esas estúpidas frases que en un instante suenan inteligentes y si las analizas 3 segundos a la luz de las Escrituras o a la luz del sentido común o de la lógica más básica humana, resultan ser una estupidez, una patraña tan simple y tan tonta y tan perdida, tan ilógica. Hoy en día creer como lo hicieron Pedro, los apóstoles, Juan y todos ellos, sigue siendo un tema muy difícil y sigue siendo un tema del que se tiene la necesidad de seguir hablando. ¿No te parece que el momento, el vivir el presente sea súper sobrevalorado, incluso entre cristianos? Hay cristianos que ya ni siquiera les interesa la vida eterna, les interesa más y le dan más valor a su vida actual aquí. No, Dios vino para darnos una vida abundante.
Amado, yo quiero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Es decir, el aquí, el ahorita, el mi carne, mi casa, mis coches, mis negocios, mis hijos, mi vida adulta, mi plan para el retiro, mis negocios, mis propiedades, mi ropa, el poder ir a comprar a tal plaza comercial, el poder ir a ver la nueva película, el poder estar de moda en la ropa, en el 15, cuántas modas hay. ¿No te parece que eso también entre cristianos hoy en día está súper valorado? El hacer dinero y el crear cosas en esta corta vida se ha vuelto gigante. Cuando le hablas a cristianos que eso no es lo que vale la pena, y cuando ves pasajes en la escritura como no os alegréis de que en mi nombre pueden echar fuera demonios, alégrense de que su libro está escrito en el libro de la vida. Esa es la enseñanza de la escritura, no la enseñanza del evangelio del dinero. La enseñanza de la escritura es que esta vida es breve, es pasajera, es muy corta, y esa enseñanza es abundante en la escritura. De modo que esas palabras que Pablo aprendió del Antiguo Testamento, del Nuevo y de las suyas propias, pero que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por lo cual todo lo tengo por basura y todo lo he desechado por amor de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo he desechado, todo lo tengo por basura. Y parece que en nuestra época no fuera así. Parece que la gente no tiene por basura su futuro, su grado escolar, su título, su grado nobiliario, su foto con el gobernador, sus buenas vacaciones. Oye, pero estás hablando en qué tiene de malo. No tiene nada de malo. Estoy comparando las cosas de la manera en que las compara la Biblia. ¿Qué vale más la pena? ¿Vivir el evangelio como lo vivieron los hijos de Dios? ¿O vivir el evangelio como lo enseña la iglesia moderna, que hay que vivirlo light, eres cristiano, pero pues, tú sigue tu vida normal, habla de Cristo ahí cuando puedas, sea una familia perfecta, bonita, próspera, y trata de disfrutar esto? Ya después hablamos de la vida eterna. Nel, la Biblia no enseña eso. No estoy diciendo que no disfrutes la vida es, y este mundo y esta sociedad y el siglo que nos tocó vivir es hermoso, sigue habiendo cosas increíbles, sigue siendo la comida, el sonido, la música, las creaciones, la poesía, la literatura, e incluso lo secular. Hay cosas que siguen siendo hermosas y que pueden disfrutarse de manera gigante, y no lo dejamos de hacer. Pero a la hora de evaluar y de pesar y de poner en una balanza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí no hay nada que se compare con la ciudadanía que tengo en los cielos. No hay nada que se compare con la gloria de venidera. Y en cuestión de tiempo, a mí no me importa el aquí y el ahora. Me pesa mucho más el momento en que mis ojos vean a Cristo y lo encuentre y pueda seguir mi vida eterna con Él. Y que pueda ver todo lo que Jesús tiene para nosotros. Eso es. Pablo decía, porque lo que se ve ya no es esperanza. Y nosotros como que lo vemos, como que lo acariciamos, dice la Biblia, como que ya casi que lo tocamos. Y eso se vuelve mucho más poderoso que cualquier riqueza. Cuando leen, creo que Proverbios 6, no sé si es el 6, que habla de la sabiduría, es porque mejores son que el oro y la plata y que todos los tesoros, es la sabiduría. Y eso es la sabiduría, incluso viviéndola desde ahora, ni siquiera esperando a la vida eterna. Entonces la gloria venidera es lo que en la doctrina, en la enseñanza general de la Biblia vale más la pena. El tiempo que podamos vivir aquí es tan efímero y tan rápido, y los que tengan más de 30 o más de 20, recuerden cuando tenían 10, bueno, es que todavía siento como que faltan muchos. Pero cumples 35 y tus hijos ya van en la primaria, y cumples 40 y tu hija ya tiene novio, etcétera, etcétera. Y dices, ¿en qué momento pasa la vida? Bueno, cuando volteas otra vez, ya tienes 70 y te estás despidiendo. Y es entonces cuando te vas a poner a reflexionar si lo que viviste valió la pena, si dedicarte el 80% de tu tiempo o el 98% de tu tiempo a las cosas de esta vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, insensato, necio? Hoy vienen a pedir tu alma, y tú acumulando cosas en graneros y haciendo planes, y la nueva fusión, y la nueva adquisición, y la nueva empresa, y el nuevo préstamo, y el nuevo puesto de trabajo.
no porque sea malo, sino porque no lo valoramos a la luz de la Escritura. Hay un salmo hermoso hablando de cómo la Biblia, cómo la Escritura ve nuestra vida, cómo Dios a través de nosotros habla de lo que dura esta vida, tratándonos de enseñar, a ver si entendemos. El Salmo 39 dice: hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta es la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mi esperanza está en ti. Y te puedes gastar 40, 50, 30 años, 20 años de tu vida, y con buena o mala fortuna puedes hacer una fortuna, un emporio, una empresa gigante, y en 3 generaciones nadie se acuerda de ti. A los 3 años de muerto, con trabajos te mencionan y hay una placa, un nombre, una estatua, un pedazo de fierro ahí con tu jeta mal torcida. Y en 3 generaciones nadie sabe. En 3 generaciones tus bisnietos acabaron tu fortuna. ¿Para qué vivir toda una vida en una fortuna que no dura ni 3 generaciones? ¿No valdría más la pena? ¿No el sentido común nos dice que valdría más la pena hacer una fortuna eterna? Una serie de tesoros y de riquezas en todos los sentidos, materiales, espirituales, morales, emocionales. ¿No podría más la pena una fortuna que no se corrompa, que no se termine tan rápido, que no menosprecien las siguientes generaciones? ¿Tú crees que las riquezas de los faraones, de los reyes, de Slim, de Steve Jobs, del millonario que tú quieras, de Elon Musk, tú crees que lo que disfrutaron tiene algún sentido después de media hora? No, no lo tiene. Primera de Crónicas dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Santiago dice, en la carta de Santiago, que no sé si se acuerdan de ese pasaje, dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así de breve. Y eso te lo dice Dios a ti en Santiago directo. Porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un ratito de tiempo y luego se desvanece. Que toda carne es hierba, y toda su gloria, toda la gloria que tuviste es como flor del campo. Sale el sol, se acerca, se marchita y se va. Un salmo dice: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es verdad que la inmediatez de vivir el momento suena como inteligente, donde el más allá, el mañana, ni el 3 años, ni el 6 meses adelante parece que no deberían importar, sino solamente el aquí, el ahora. Y es la doctrina postmoderna, una de las más fuertes, y hablas con estas generaciones y no lo entienden, de modo que el valor de la resurrección se ha perdido. A mí no me importa resucitar, ¿sabes qué? Qué chido que tú crees en eso, pero para mí eso no tiene ningún poder. A mí lo que me gusta es que el fin de semana me voy en el convertible con mi novio a una alberca que está bien chida. Y cuando analizas minuto a minuto, todo es vanidad y no lo disfrutas como aparentemente lo disfrutas. Ves las fotos en Face, o cuando no había Face, te platicaban entre todos: ay, te perdiste la fiesta, estuvo increíble, y siempre la fiesta que no fuimos es la que se ponía mejor. Y eso es una realidad. Lo que sucede es que la gente le hace la ilusión a vivir lo que en realidad no está viviendo. Crea una imagen, un holograma de algo que no es. Sí, estuvo increíble, la pasamos padre. Recordar es volver a vivir. No, recordar no es volver a vivir. Porque si estás en la cárcel, enfermo, con una dolencia, sin una pata, recuerdas y no te vuelve la pata. Y ya no vives. Si te descuidaste y vives enfermo, ya no vives después, aunque lo recuerdes. No, ahorita no te puedes parar, no puedes comer, no puedes caminar, no puedes disfrutar, no puedes salir al sol, no puedes echarte un trago. La vida no es el aquí y el ahora. Eso es lo que enseña la Biblia. Sería bueno hablar un poco más de lo que hemos visto y oído.
hablando bíblicamente, pareciera que fuera bueno hablar más de lo que hemos visto y oído de Jesús viviendo con nosotros. Sería que sí podemos hablar de lo que sí sabemos, de lo que sí hemos sido testigos presenciales del Evangelio, de lo que sí hemos podido vivir y hacer. ¿Habrá acaso milagros y maravillas en nuestras vidas de las cuales sí podamos hablar y testificar? No solo de la resurrección, yo puedo testificar que Jesús está vivo y que ha hecho cosas increíbles en mi vida, pero también puedo testificar de cosas maravillosas que han sucedido, y si quieren, algún día platicamos y les cuento 3, 30, 10, 2, las que sean, pero ha habido cosas increíbles en mi vida que puedo testificar y hablar. Podríamos argumentar con buenos razonamientos nuestra fe delante de cualquiera si nos pidiesen rendir cuentas. Oye, tú, a ver, ven, aunque no sea con gobernadores y los príncipes y los grandes, y si aún fuera así también, que nos pidieran a rendir cuentas, a ver, tú qué rollo traes, qué tanta resurrección y qué tanto evangelio y qué tanto vivir como vives, qué te pasa, por qué. Podríamos estar llenos del Espíritu Santo y hablar con el poder de Pedro y romper las barreras en que solo haya los que crean y los que no tienen pretexto pero deciden no creer. ¿Qué pasaría si habláramos más de lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas, de cómo hemos vivido el Evangelio? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer como ellos y vivirlo más? Porque aún hay tiempo. Si no lo hemos hecho, todavía lo podríamos vivir más, creo yo. Aún tenemos tiempo de hacer muchas más cosas por el Evangelio, y todavía tendríamos tiempo breve, pero tendríamos tiempo de contarlo a una siguiente generación, a un nuevo discípulo que llegue a tu vida, a un nuevo grupo de cristianos, a una iglesia, y decir, mira, esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida, esta es la resurrección de Jesús puesta en mi vida como una realidad. Podríamos de verdad testificar que Jesús es real. Les puedo platicar brevemente. Me encantó ver un video de un tipo que admiro mucho, se llama William Craig, y este tipo es un filósofo cristiano moderno, no postmoderno ni moderno en el sentido teórico, sino de este tiempo, vaya, contemporáneo, y es un filósofo que ha dado la vuelta al mundo con sus libros y sus enseñanzas. Pero estaba en un debate en una universidad grande, en un auditorio gigante, defendiendo, lo invitaron a defender su postura de creo en Dios y creo en Jesús y creo en la Biblia, contra un ateo famoso, no estas que ven en YouTube, están un poco chafas, no son de verdad así los súper estudiosos y scholars y eso, sino un tipo de verdad, un ateo de mucho reconocimiento, inteligente, centrado, lo que tú quieras, o sea, un tipo de verdad, no un payaso. Y entonces el debate solo es entre ellos dos, y se ve que estudiaron un montonal de tiempo y prepararon este debate responsablemente, como normalmente se hace. Y este cuate, William, llega al debate, y el argumento que da es, uno de los argumentos principales en su exposición de apertura de cómo va a presentar el debate, le dice a toda esta bola de jóvenes y doctores y maestros de quién sabe cuántos grados como termómetro, y les dice: lo que yo les vengo a decir es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Yo puedo ser testigo de la resurrección y del Evangelio de Jesucristo porque en mi vida es una realidad. Yo he visto a Jesús, yo he vivido a Jesús resucitado, y al Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo en mi vida, y eso es de lo que les vengo a hablar. Y yo pensé que iba a sacar, ya sabes, 80 argumentos y la super apologética que está de moda y ese tipo de rollos, que sí se vale, puede ser, pero cuando tienes los pantalones de pararte ante las máximas autoridades cerebrales e intelectuales de un lugar y decirles lo que hizo Pedro y lo que hizo Pablo, y decir, vengo a decirles lo que Jesús ha hecho en mi vida, eso lo podría hacer mi vecina, la abuelita cristiana que vive en mi privada. No necesita doctorado, no necesita nada, y pudo haber ido a decir lo mismo, con el mismo poder.
Entonces este tipo me fascinó, fue un deleite verlo, porque se requieren igual muchos pantalones para decir sí, incluso con tus compadres en la cantina, con tus amigos en un debate de borrachera en la banqueta del Oxxo, con tus amigos en la fiesta de cumpleaños de la abuela, o en los 15 años de no sé quién en la mesa que te tocó, o en un ratito, en un tiempo de ocio en la oficina de tu trabajo. Se vale cuando alguna autoridad te pregunta, cuando en cualquier escenario, en cualquier auditorio, con cualquier público, se vale no solo se vale, sino quizás se exija dar testimonio de Jesús y no necesariamente sacar la Biblia y versículos y eso, sino poder decir con autoridad, usando la palabra transformada en vida en ti, la palabra de Dios, y decir, sí, yo te puedo hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de cómo yo vivo lo que Jesús resucitado ha hecho en mí y cómo me ha dado de su Espíritu Santo para vivir con poder y para enseñar lo que enseño y para ser testigo de lo que soy testigo, del Evangelio de Cristo, que es una verdad. Sería lindo que pudiéramos crecer, aprender a hacerlo y seguir haciéndolo y contarlo a siguientes generaciones y esperar que esas siguientes generaciones lo hagan, ¿no creen? Y bueno, pues eso es lo que la primera iglesia aprendió a hacer, lo que Jesús les enseñó a hacer y lo que nosotros tratamos de seguir haciendo.